Hoy estoy aquí con Laura, que es activista canaria y que lleva la cuenta de I Am Metamorphosis en Instagram. Y bueno, lo primero, muchísimas gracias, Laura. Te admiro mucho y comparto muchísimas cosas que defiendes. Y te quería preguntar, lo primero, si nos puedes contar brevemente a qué te dedicas dentro del activismo. A ver, hay como dos cosas, ¿no? Está el activismo en redes sociales, que a mí sí me parece muy importante porque hay gente que no lo considera activismo si lo haces por redes sociales, pero al final me parece como una idea muy capacitista porque hay gente que no puede hacer el activismo en calle. Entonces está ese activismo en redes sociales que lo baso en, sobre todo, difundir información, difundir a gente, porque sí es cierto que a la hora de exponer lo que a mí me cruza, me cuesta mucho, sobre todo por traspasar esa parte de que te hagan luz de gas o simplemente que te nieguen tus experiencias o las vivencias que tienes, ¿no? Entonces, el hecho de difundir información, libros que me hayan ayudado a mí a entender X cosas, me parece como mucho más interesante que a lo mejor mi punto de vista, ¿no? Que a veces como que añado algo X y doy también mi opinión, pero siempre acompañado de esa parte teórica. Que sí es cierto que también mi activismo se basa en quitar esa imagen del activismo como algo académico y puede parecer que estoy en contra de lo académico, pero no es así, o sea, me posiciono en el medio en que considero que tiene que haber un activismo que sea académico y que sea teórico y que desmonte una serie de argumentos existentes y, por otro lado, no invisibilizar un activismo que no es tan teórico, o sea, no necesitas tener como muchísima formación para que tus vivencias sean válidas o que la gente las escuche y no las tenga que negar. Eso también es activismo, ¿no? Tu propia existencia a veces es revolución. Entonces, eso es como el resumen de las redes sociales, ¿no? Principalmente difundir información y, bueno, de vez en cuando añado como mis opiniones, de vez en cuando mucho. Y luego, por otro lado, pues de calle, las manifestaciones no las llevo muy bien, salud mental a tope, pero el activismo en calle no es simplemente, que siempre se entiende, ¿no? Como manifestarte. A veces también las realidades, no todas están en las redes sociales. Entonces, bueno, tengo un colectivo con otras dos compas, que es Viayur, que es centrado en la bisexualidad, pero nosotras no entendemos como que un colectivo, aunque sea en este caso por bisexualidad, tenga que centrarse solo en la bisexualidad. Entonces, intentamos siempre tratar y apoyar numerosas luchas, porque al final es como que intentamos hacer como un espacio seguro para todas las personas que vengan. Y digo espacio seguro porque para mí los espacios seguros no existen, no puedes hacer, sería hipócrita poder decir que cualquier persona puede venir y no sentirse violentada, porque al final somos muchos y oprimimos a otros, obviamente, pero siempre dentro de lo máximo críticas o que podamos, ¿no? Entonces, como esa parte de espacio seguro y, y hacerlo interseccional, que ya hablaré más adelante con la pregunta que me has hecho de interseccional y me meto un poco más, pero trabajamos mucho en ello. No nos definimos como colectivo interseccional, pero nos intentamos basar ahí. Y antes de la pandemia iba a trabajar con las trabajadoras sexuales en Gran Canaria, que no sé cuál es la situación extra en las islas, pero lo que viene siendo en Gran Canaria está lo hegemónico, porque Canarias es muy abolicionista o prohibicionista más bien. Está todo el triunfo del partido feminista y de por sí las grandes administraciones públicas donde acogen, pues acogen a prohibicionistas, ¿no? De hecho, en septiembre van a haber unas jornadas muy grandes y tal de prohibición. Lo que viene siendo el proderecho se reduce a la colectiva en Gran Canaria, ¿eh? Te digo, no conozco, espero conocer y seguir trabajando en esto, pero lo que viene siendo en Gran Canaria se reduce a la colectiva, que es donde se pueden encontrar pues charlas de trabajadoras sexuales, pero siempre de fuera. Entonces empecé a echar en falta mucho hablar con las propias trabajadoras de lo que viene siendo Gran Canaria. Entonces me he puesto en contacto con la presidenta de Nosotras, que es el colectivo de trabajadoras sexuales que hay
en Gran Canaria y estaba en contacto telefónico con ella, íbamos a quedar, íbamos a hablar, porque ellas tienen muchas ganas de pedir por sus cosas, pero no ha podido ser por la pandemia, así que espero que esto pueda pasar y también me pueda dedicar por ahí a la realidad de ellas. Resumen. Sí, hay un montón de cosas que se han parado, desgraciadamente, porque son necesarias. Pero bueno, la siguiente pregunta es, bueno, volviendo a lo que contaste un poco, que también está ahora mismo en tus destacados en Instagram, ¿cómo llegaste al feminismo? Entonces te quería preguntar, ¿qué te llevó a encontrarte con el movimiento y cómo afectó el contexto en el que te encontrabas en aquel momento tu primer impacto con él? Y cómo afectó aspectos de tu vida el ser nuevamente feminista. ¿Te refieres en plan, en el momento en el que entiendo el feminismo como de otra forma al principio? Bueno, yo diría, o sea, el contexto en el que tú estabas, o sea, cómo hizo que tu primer impacto con el movimiento fuera uno en el que después tú retrocediste y dijiste, espera, ¿no? Que en plan, como contabas, que de repente dijiste, ah, vale, que no todo vale. O sea, ¿por qué crees, o sea, cómo crees que tal vez el contexto en el que tú estabas cuando entraste en el movimiento hizo que entraras sin esa división ya entre esta parte del movimiento, sí, y hay y este problema? Y cómo eso, o sea, cómo eso ya, esto sí que a lo largo de todo, en plan, cómo afectó, digamos, a lo que es tu vida y cómo, o sea, cómo se lleva a eso, pues pasar de no estar en un movimiento, o incluso de estar, pero de no llegar a estar de una manera más sana, a de repente meterte de lleno y decir, no, esto es así, cómo repercute eso en tu vida en general. A ver, yo entro en el feminismo, que lo he contado muchas veces, criticándolo, ¿no? O sea, porque en un primer momento me acuerdo que en Twitter, no recuerdo qué discusión era, la verdad, pero a la pareja que tenía en ese entonces le estaban llamando machista. Y yo, claro, me metí en plan, what, no, never. Y fue como que lo defendí muchísimo y esa forma en la que tuvieron de actuar, que hoy por hoy, o sea, no defiendo porque sí recuerdo el tema de llamarme alienada y de forma muy agresiva, ¿no? Entonces en ese momento fue como que yo vi a unas personas que se supone que estaban diciendo que luchaban por mí, por mis intereses y tal y cual, y yo dije, no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué fue mi forma de enfrentarme a eso? Fue, bueno, pues voy a ver qué es el feminismo, porque sinceramente yo no sabía qué era eso. O sea, en esa época no había un boom feminista y yo no estaba para nada relacionada con el movimiento. Entonces, empecé a leer, me centré mucho en leer. Y sí es cierto que ese primer impacto que tuve tan fuerte con unas personas agresivas me hizo alejarme mucho de lo que fuera redes sociales. Yo era muy de libros, de me leo este libro, me leo cuál. Y me volví con el monotema. O sea, creo que cuando empiezas a descubrir este tipo de cosas y empiezas a ver que te afectan y todo lo que te cruza y empiezas a descubrir un montón de cosas y no sé, como que te ilumina, dice, vale, monotema. Y todo para mí era feminista y todo el rato era feminismo para arriba y para abajo. Y mi pareja no se lo tomó obviamente bien, porque yo empecé a ver que habían dinámicas que teníamos que eran como súper tóxicas y abusivas. Entonces, cuando lo decía, era como, siempre tienes el mismo tema, el feminismo va a terminar con nuestra relación, si fue el feminismo, menos mal. Entonces, pues, como que eso sí me impactó en ese momento, ¿no? Cambió lo que viene siendo todas las dinámicas y me afectó muchísimo también amistades, porque luego me daba cuenta, ya no solo la pareja, sino que es que encima todo lo que me rodeaba eran amigas de mi pareja. Entonces el irme quitando todo eso y el ir viendo que a lo mejor era gente que se definía como feminista pero que lo defendía, no, o que
no sé, era como muy fácil echar mierda de X actor o director, una persona que no conoces, pero luego de tus amigos lo apoyas todo. Ese tipo de cosas a mí me vino muy mal y fue como que de repente me vi sola, porque yo tenía el monotema que era feminismo y que todo era feminismo y para arriba y para abajo y yo quería gente con la que yo pudiera hablar y que me pudiera entender, porque yo acababa de descubrir un mundo nuevo y yo necesitaba hablar de eso. Entonces, ahí sí empecé como, ya había dejado mi relación, estaba como cambiando todo y empecé a buscar a gente que hablara de feminismo y yo sentí que le debía algo al feminismo, por eso fue como que volqué toda mi vida ahí, porque yo le debía que estuviera saliendo y de repente volver a ser feliz y salir de la mierda, se lo debía al feminismo. Entonces, ¿qué pasa? Y creo que también es problemático sentir que debes algo, porque es como que, ¿no? Toda persona que se llamara feminista, yo sentía que le debía algo porque habían contribuido a que el feminismo fuera lo que era. Entonces, toda persona que yo viera que se llamaba feminista, que hacía teoría feminista, yo veía un libro y ahorraba a muerte para poder comprarme ese libro feminista porque yo todo lo que viera de feminismo lo quería. Era muy inocente. Yo me compraba un libro y iba a las firmas, a la feria yo qué sé, de Leticia Dolera. ¡Ay, madre mía! No sé qué. Me veía a Lidia Falcón y yo decía, ¡ay, no, Lidia Falcón! Era todo como maravilloso. Y yo no entendía, o sea, en ese momento no me cabía la idea de que hubiera un feminismo que excluyera o un feminismo. Entendía que podían haber diferentes opiniones, pero que había que escucharse y que todo era maravilloso. Por eso tengo un montón de libros. Yo tengo un montón de libros de Lidia Falcón, tengo un montón de libros, tengo hasta el libro de las Towanda Reverse, o sea, es que yo, de verdad, a mí se me fue mucho. Y, y, y claro, ahí es cuando empecé como a hacer activismo, no, sino a difundir información. Quería difundir información y difundía a todo el mundo. Y como difundía a todo el mundo, y a mí el feminismo era maravilloso y toda la gente que hablaba con ella era maravillosa, pues al final, sin verlo como tal, yo les estaba oliendo el culo a un montón de personas que estaban sacando capital y capital social de no solo económico, o sea, es que al final hay mucho poder ahí. Eh, por lo tanto, les hace muy feliz que una persona les huela el culo como lo hacía yo, porque yo era, vamos, fan de todo el mundo. Entonces sí es cierto que empecé a hablar con mucha gente, porque como todo el mundo era maravilloso, yo mandaba un montón de DMs a la gente, en plan, ¡ay, te amo! Y claro, había un montón de gente que era como, ¡ay, qué bien! Pues entonces compartes lo que yo ideo. Y ahí es cuando empiezo a ver la realidad, porque en ese momento no había estallado tanto el tema transexcluyente como podemos estar hablando ahora, que hasta gente que no tiene nada que ver del feminismo te dice, ¡ay, las TERF! Eso en ese momento no pasaba. Había una persecución hacia las personas trans mucho más disimulada. Había una demonización igual, una persecución sistemática, pero estaba un poco más oculta y las cuentas eran bastante grandes. Entonces, cuando entras de forma privada, ahí ya no había, hoy por hoy sí te puedes encontrar ese tipo de cosas, pero en ese momento no había gente que literalmente, o yo no la vi, que dijera de las mujeres trans son hombres con falda. Eso lo decían en privado. Entonces yo recuerdo entrar en un grupo que iba a ser como la organización del feminismo radical y yo me sentía muy feminista radical. Eh, y X persona me dijo, uy, vamos a entrar y vamos a hacer tal, y yo entré muy feliz de estar ahí. Y cuando empiezas a ver que no es una organización por el feminismo, es que lo único que hablan durante un día entero, que es lo que yo duré en ese grupo, el día entero era insultando a las mujeres trans y debatiendo de si podían entrar o no los hombres trans en ese grupo. Entonces, toda esa violencia para mí fue muchísima y aparte me acuerdo de que me preguntaban en plan, ¿conoces a alguna amiga racializada? Porque aparte de tenerte a ti, ya era como, yo soy, que soy un token bueno, tenemos que llenar un cupo de peña que no entendemos como blanca, no sé, o lo que sea. Y me acuerdo que metí a una amiga, que hoy por hoy no me llevo nada con ella, pero que en ese momento era súper transinclusiva y hoy por hoy no. Era una amiga, una activista negra, y ella salió de allí, pero bueno,
muy indignada. Hoy por hoy me sorprende mucho su activismo, pero en ese momento ella estaba muy indignada, muchísimo más que yo. Y yo me salí de ese grupo y a partir de ahí fui muy activa en redes sociales. Sí es cierto que me siento orgullosa de que, aunque yo le oliera mucho el culo a esa gente, no fui una persona que se uniera a esas cosas. Entonces, cuando vi lo que era, a partir de ahí salí y bueno, se lo tomaron como una traición, pero es que yo al día siguiente estaba denunciando eventos en los que estaban esas personas que yo consideraba que no tenían que estar ahí porque eran personas que difundían odio. Entonces eso también fue un shock muy grande porque yo, la cuenta que tenía, no es como que fuera grande en ese momento, pero el bajón que tuve de personas que me dejaron de seguir fue muy grande, muy, muy grande, porque yo me había rodeado todo de esas feministas y el acoso y todo que viví, y mensajes y tal, fue bastante duro. Entonces, la forma en la que tuve de ser activa en contra de esa gente, sí he notado que el crecimiento es mucho más pequeño. O sea, lo que yo crecía en a lo mejor un par de meses, lo he hecho hoy por hoy en 3 años. Y eso es un cambio muy brusco. O sea, ahí te das cuenta de que sí, que hay un feminismo hegemónico, le guste o no. O sea, si tú te das cuenta de que hablar de estar en contra de las trans te da muchísimos más seguidores y recibes muchísimo más apoyo de cuentas grandes que si hablas de inclusión, pues algo falla. O sea, no me vengan a vender que no hay un feminismo hegemónico, porque claro que lo hay una posición que está claramente apoyada. Igual que pasa hoy por hoy con el tema de las trabajadoras sexuales, hablar de prohibicionismo da mucho. Puedes sacar hasta libros y de todo, y uy, qué guay, y te dan espacio un montón de gente, pero si hablas del tema de los derechos de las trabajadoras y cuestionas algo, ahí ya no. Entonces, claro, sí, sí que impacta muchísimo el darte cuenta de que hay esa hipocresía y bajarte de la nube y decirte, oye, no, que el feminismo no es todo que todo el mundo sea feminista, están persiguiendo lo mismo que tú. Y no es simplemente diferentes opiniones que se llevan a debate de forma civilizada, no, hay muchísima violencia. Sí, o sea, desgraciadamente es horrible, sobre todo eso para las personas afectadas en primera persona. Y sí, definitivamente hay un feminismo hegemónico y me parece curioso, de hecho, lo que estabas comentando del tema de los seguidores y la gente que te acepta y que te apoya, porque yo cada vez me doy más cuenta de que a mí me pasó algo parecido, pero porque en mi caso, donde yo más cambié, fue en el darme cuenta de que la clase, digamos, y eso, o sea, reconocer que la clase es un elemento súper importante y que las políticas económicas son muy importantes en el feminismo, eso fue lo que a mucha gente como que de repente que antes era un poco lo que tú dices de, ah, bueno, si llevas la etiqueta de feminista ya eres guay y ya sé que puedo contar contigo. Y de repente dije, ah, que no todo vale. Y a mí eso fue, digamos, la parte del movimiento donde yo hice el cambio más fuerte y yo he ido notando que mucha gente que es en plan, ay, qué guay, feminismo, de repente cuando es feminismo de verdad, cogen y dicen, vale, pero eso no. Y es muy fuerte. Y te quería preguntar, ¿qué fue lo que, o bueno, cuáles fueron las varias cosas que te hicieron darte cuenta de que no todo vale en el feminismo y de que debemos ser críticos con el movimiento si queremos que este sea justo? Y si hay alguien que fue determinante como referente, tanto para bien como para mal, o sea, alguien que como creo que has dicho también en tu propio perfil, en plan que te radicalizara, pero por eso precisamente, porque decían cosas que te indignaban justamente, y también en sentido positivo, si hay alguien que, pues eso, que te inspirara y a quien consideras que de verdad hay que escuchar. A ver, no fue, no fue tanto que dijera no todo vale, porque considero que hay como una división, ¿no? O sea, para mí es como más bien hay cosas que no deberían de valer. O sea,
te puedes encontrar gente que es feminista, ¿vale? Y después, pues, tienen comportamientos racistas o capacitistas o transfobos, que no es lo mismo que todos esos discursos sistemáticos. Entonces, realmente, vale, su trabajo está hecho. O sea, yo no le voy a negar a una persona que después tenga expresiones racistas o yo que sé, que haga apropiación cultural, que haga un blackface, que no haya hecho una lucha feminista, por ejemplo. Porque hay gente así, he conocido gente transfeminista racista y con expresiones racistas y que no se le... Y ahí está su lucha. Su lucha está ahí. Yo no voy a decir, pues mira, no eres feminista, tienes que mejorar en tu activismo, tienes que deconstruir, porque al final sí es cierto que estamos en una sociedad que nos guste o no, y hay gente que se deconstruye más o menos, es capacitista, es clasista, es transmisógina, es muchísimas cosas, y no lo puedes abarcar todo. Lo intento personalmente y me sale muchas veces mal, porque sí es cierto que es algo que me dice mucha gente, ¿no? Ay, que intentas abarcarlo todo. Intentarlo abarcar todo es muy complicado, estresa muchísimo y para la gente que tenemos la salud mental jodida, peor. Entonces, sí es cierto que no soy quien para decirle a la gente, tu lucha no ha valido. Hay gente antirracista que es capacitista, transfoba, y ahí está su lucha. Entonces, no debería de valer. Deberías de justamente ser interseccional, e intentar luchar o ser activa en todas las luchas, ¿no? Desde tu propia postura, pero deberías de tener en cuenta esas cosas. Y luego está lo que para mí directamente no es ninguna lucha. O sea, el tema de lo mal conocido como TERF es validar que en el feminismo se puede dar un discurso que excluya. Eso es imposible. O sea, tú puedes tener comportamientos transfobos, transmisóginos, tal, y podemos debatir y te podemos echar mierda y te podemos cancelar. Pero lo que no podemos hacer es dar por válido un discurso que tiene como base discriminar y la persecución sistemática de un colectivo tan vulnerable como las mujeres trans y personas transfemeninas. Entonces, eso sí que no vale en ninguna cuestión. Y por eso he dejado, ¿no?, de utilizar un término así, porque sí es cierto que me he dado cuenta que aunque lo critique mucho y yo misma diga, no, no vale, no sé qué, cuando lo estoy utilizando, le doy una pequeña validez. O sea, es como que, y esto fue algo que hablé con una activista y científica que es Juani Bermejo, que es una mujer trans, que también ya aprovecho para nombrarla como referente. Em, con ella hablaba y ella me decía, es que no podemos llamarlas TERF, porque les estamos validando el discurso de ir y sentarse y ganar dinero a unas personas que se dedican a humillar a mujeres trans y personas transfemeninas. Entonces eso sí que no vale un discurso y tampoco debería de valer el discurso que se hace disfrazado de abolicionismo, de perseguir a las trabajadoras sexuales, con cosas como las noticias que nos están llegando ahora de cerrar los prostíbulos en Castilla-La Mancha y creo que es en Cataluña también, y se animaba desde Irene Montero animaba a que fuésemos todas las comunidades que cerráramos los prostíbulos. O sea, eso no es abolicionismo, me da igual que seas abolicionista o pro derecho, me da igual, eso no está recogido en ningún feminismo. Que tú cierres con la excusa de la pandemia, te creas que has ganado una lucha a la violencia machista y por lo tanto a la prostitución, cuando lo único que estás haciendo es tirar a las mujeres a la calle. Porque no hay ninguna alternativa ocupacional ni de dónde habitar para esas mujeres que están extremadamente vulnerables, que suelen ser mujeres trans y mujeres migrantes. ¿Qué quieres hacer con ellas? Entonces, ese tipo de cosas no son feminismo. O sea, podemos debatir sobre las formas de abolicionismo, que el abolicionismo no es solo la prostitución, a ver si nos formamos, que la gente no tiene esta idea. Pero no puede estar en ninguna parte. O sea, el prohibicionismo no es feminismo. Las cosas punitivistas no nos van a llevar a nada hacia las mujeres. Entonces, ese tipo de cosas para mí sí que tienen que estar fuera. Yo puedo debatir con una persona abolicionista
pero no me cuestiono que una persona prohibicionista pueda ser una mujer feminista, porque lo que estás tirando es a las mujeres a la calle. Entonces, ¿qué derechos estás llevando? O sea, ¿qué clasismo, qué capacitismo, qué racismo estás llevando a cabo? Esas cosas sí que no me las planteo, no las veo, y es algo que lo que he cambiado mucho, porque yo sí me consideraba abolicionista, pero yo veía cosas que estaban mal. Veía cómo extrabajadoras sexuales eran insultadas y eran llamadas traidoras y que mordían las manos que le daban de comer. Y todos estos insultos salía de gente que se lucra de hablar de abolicionismo. Eso es que, y eso lo vivía yo siendo abolicionista. Hoy por hoy tengo un ojo mucho más crítico y digo, esto no es así. Tachar y silenciar a una parte de las mujeres, porque son mujeres, les guste o no, hay trabajadoras sexuales que están pidiendo por otras cosas y que están mucho más cercanas al abolicionismo que el prohibicionismo, por cierto. Esas mujeres existen y por mucho que las quieran tachar de proxenetas o pro proxenetas, que a mí me lo han dicho y es muy fuerte, van a seguir existiendo, van a estar ahí. Entonces, el feminismo no puede estar basado en eso, en silenciar a otra persona porque no te gusta su opinión. Ahí ya sí que no paso. Entonces, como que hago esa división de gente que la caga, y porque al final podemos tener eso, expresiones, podemos silenciar a otras personas sin darnos cuenta, al final vivimos en un sistema que oprime. Y otra parte es los discursos que están hechos para odiar a otros, ¿no? Sí, o sea, la verdad que lo que estás diciendo es que decepciona muchísimo cuando precisamente las personas que ves desde las instituciones, que en realidad son las menos peores y que en otros ámbitos sí que como que ves buena intención y demás, de repente sale algo como esto que te hace darte cuenta todo lo que todavía nos queda para, o sea, para que haya más consenso de que es que todas estas cosas que has estado contando es que no están bien, o sea, y efectivamente eso es interseccional este problema con lo que tú dices de el racismo, del clasismo, y que al final todos van unidos. Entonces, otra cosa que te quería preguntar es si puedes describir qué significa para ti la interseccionalidad. Bueno, en verdad no dije los referentes, me acabo de acordar. Es verdad, y referentes interseccionales. No, a ver, o sea, me va a faltar como un montón de gente porque sí es cierto que durante todo lo que viene siendo mi proceso de aprendizaje he aprendido de mucha gente, mucha. Pero yo que sé, estaba Matilda Blasco, que espero que active otra vez su Instagram y que tendré una entrevista con ella en mi Instagram. Es una persona de la que he aprendido muchísimo, que le debo un montón. Una persona transfemenina no binaria. Y la verdad es que espero conservar siempre a esa persona porque me ha ayudado y me sigue ayudando mucho. Y obviamente mis compañeras de Viayur por el activismo que hacemos, y espero que sigamos haciendo, ¿no? Que hace un montón de falta el tema de la bisexualidad, que va acompañado el discurso transexcluyente muchas veces del tema de la bifobia, ¿no? Es bastante duro. Y yo qué sé, luego está pues Grillo, que es activista gorda 4 en Instagram, que también le hice una entrevista y que habla de... O sea, me ha ayudado muchísimo a la idea de los cuerpos, ¿no? De habitar cuerpos disidentes y de toda esa... El activismo gordo, no sé, que también está súper invisibilizado. Y bueno, también comenté antes a Luis Yupanqui, que es no binaria, y es que su activismo traspasa Argentina. O sea, hay un montón de gente que nombra a esta persona y es como que es muy grande en cuanto a antirracismo y activismo trans. Georgina Orellanos, que es una persona que siempre se invisibiliza un montón, tachándola de proxeneta y tal. Su discurso es muy potente, muy grande, y he aprendido muchísimo de ella. De Elsa Ruiz, que también está haciendo un trabajo y está siendo súper perseguida en España y tiene unos videazos en YouTube que te lo explica todo súper bien. Luego Silvia Agüero, porque el activismo gitano en España está muy invisibilizado. O sea, al final como que tenemos siempre
en el centro del antirracismo a personas negras, y en España el antirracismo gitano es muy importante, o sea, es que las personas gitanas están muy perseguidas en España, entonces también Gitanas Feministas por la Diversidad, y yo que sé, está Tendencias Gitanas, no sé, hay un montón de cuentas, y de hecho Silvia Agüero tiene un blog sobre antigitanismo, y no sé, me parece muy importante y está muy invisibilizado. Y yo qué sé, después hay mujeres muy grandes para mí, como Silvia Federici, Angela Davis, Susana Stryker, de la que hablo también mucho, de Lucas Platero, Paul Preciado, que en el tema trans y trabajo sexual he aprendido muchísimo, de Fátima Mernissi, o Sirin Alvi Sibay, que es la escritora de La cárcel del feminismo, que también es un librazo. No sé, es que hay como un montón de gente que me dejo atrás porque es que en cuanto a activismo, pero siempre estoy recomendando mucha gente en Instagram y yo qué sé, eso. Y en cuanto a la interseccionalidad, para mí no hay una forma interpretativa de lo que sería la interseccionalidad, porque es un término que hizo Kimberlé Crenshaw en 1989 ya, que tiene su tiempo, y ella lo introduce, que mucha gente es como que lo entiende como un feminismo, un término antirracista, ¿no? Y hay mucha gente que ha hablado y, ay, ¿por qué te apropias del término interseccional? El término interseccional no se hace con la idea del antirracismo. O sea, hay mucha gente que se dice interseccional porque su feminismo es antirracista. Y no, el feminismo interseccional, la interseccionalidad, lo que te dice es que los sujetos o sea, te los tenemos que ver con muchas opresiones que interactúan en un mismo sujeto. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una persona negra, también podemos hablar de una persona que es neurodivergente, que es una persona trans, entonces hay muchas más realidades ahí. Y es algo, el término interseccional es algo que me fastidia muchísimo porque hay mucha gente que se lo pone en el perfil y es como, bueno, es que soy inclusiva. Y a mí, por ejemplo, es un tema, o sea, me pesa mucho, no me puedo poner interseccional y eso que intento luchar por todas las personas, ¿no? Pero sé que muchas veces se me queda atrás, sé que mi activismo está muchas veces más centrado en el tema trans y el tema del trabajo sexual y muchas veces invisibilizo cosas, o sea, me doy cuenta ya a la hora de poner avisos de contenido, que muchas veces eh, me dejo cosas atrás. Entonces, cuando alguien se pone interseccional, yo le diría que piense en qué significa, porque interseccional no es sinónimo de inclusivo. O sea, una persona interseccional tiene que ser una persona que es activa en la lucha de todas esas opresiones. Y eso es algo muy fuerte y pesa muchísimo. Y hay muchísimos colectivos, que eso me fastidia más, sinceramente, eh, que se ponen el término interseccional y me parece que funciona como gancho. Porque claro, tú ves un colectivo interseccional y ¿qué dice? Pues claro, interseccionales son todas las luchas, por lo tanto, van a mirar por mí, van a mirar por ella, van a mirar por ella, van a luchar de forma activa por todos. Y luego entras y a lo mejor es un colectivo que es LGTB o es antirracista o se centra en una cosa. ¿Y qué te está diciendo? No, no, es que somos inclusives y que no oprimimos a nadie aquí y tal. Igualmente me parece hipócrita porque para mí los espacios seguros no existen y me parece mucho más sensato decirle a una persona, mira, posiblemente vivas violencias aquí, pero las vamos a intentar deconstruir y vamos a intentar dar pasos juntos y vamos a entender que en algún momento si te sientes violentada tengas que irte. Pero siempre darle apoyo a esa persona, eso para mí es lo importante, ¿no? Un espacio seguro. Entonces, cuando se pone esa palabra interseccional y luego a lo mejor llegas y eres una persona negra y estás sentada ahí esperando que te toque el día en que vayan a luchar por las personas negras, te das cuenta de que no, de que te dicen, no, bueno, tú puedes hablar de tus problemas. Bueno, sí, claro. O sea, no. Si eres interseccional es porque estás pensada para abarcar todas las luchas de forma activa. Si no, no te pongas un término como ese. Habla de que te dedicas al tema LGTB y luego además, pues de vez en cuando tienes charlas de otros estilos o la gente a veces habla de otros temas, pero no eres una persona interseccional. Es que
la interseccionalidad es como un término muy activo, muy fuerte, y hay mucha gente que lo está deconstruyendo en otra cosa que no es. Se intenta apropiar desde muchas luchas cuando no puede apropiarse de ninguna lucha concreta porque está en todas. Y eso es lo que se entiende, ¿no? Que la transfobia, el capacitismo, el racismo, son lo que forman el sistema de opresión. Por lo tanto, si estás en una lucha interseccional, vas a luchar contra todas esas cosas, todas. Y es muy jodido hacerlo. Entonces, luego, claro, le dices a un colectivo, oye, no eres interseccional, y se ofenden. Ahí te das cuenta que son menos interseccionales aún de lo que dicen. Porque si se ofenden encima por decirles que no luchan por todo, ups. Entonces sería Ya. como, Claro, o sea, como que sí que es a lo que todos debemos aspirar, pero no es fácil claro, cubrirlo todo y bueno, sí, a ver, es complicado, es como... es ir a la raíz del sistema, que el sistema Sí, tiene un montón de opresiones en las que se basa. Entonces es súper complicado. Para mí, yo aspiro a la interseccionalidad, pero hoy por hoy, llamarme activista interseccional a mí me cuesta por eso mismo, porque no soy experta en todo, porque no manejo todos los temas y no estoy pendiente igual de todo. Y hay muchas cosas que se me escapan. Entonces, ojalá en un tiempo poder decir que estoy más cerca de alcanzar eso, pero para mí no hay una forma especial de entender la interseccionalidad. No me puedo inventar mi propia definición de, bueno, soy interseccional porque soy antirracista o porque soy anticapacitista. No, ahí lo que estás diciendo es justamente lo contrario a lo que viene siendo interseccional, porque estás dedicándote a una lucha concreta, a dos, a tres, vale. Pero es que interseccional habla de que tienes que abarcar muchas cosas que cuestan, porque ser críticos cuesta muchísimo. claro. Ya, al mismo tiempo, es un poco eso que tú dices, ¿no? Que es como una cosa es ponérselo de etiqueta, que yo en verdad te entiendo, o sea, y de hecho, a mí el mayor piropo, digamos, que alguien me puede decir es, siento que eres interseccional, pero de ponérselo una persona a sí mismo, sí que es algo que digo, uff, es como decir soy lo máximo, ¿sabes? Al Sí, mismo tiempo, ¿no crees que alguien que no es, o por lo menos que no intenta ser interseccional, obviamente no ya en sentido de tratarlo todo, porque tratarlo todo, si estamos hablando de una persona en singular, es muy difícil o imposible en una vida, o en una cuenta, ¿sabes? Si hablamos de redes sociales, pero, por ejemplo, claro, alguien que niega la interseccionalidad porque dice, no, yo soy feminista, pero no creo que haya clasismo, a eso me refiero un poco yo, en sentido de, claro, o sea, una cosa es ponerte la etiqueta y creerte lo más, y otra cosa es aspirar a ello, y otra cosa es directamente decir, no, yo no creo en esto porque me parece un rollo así muy radical. La típica persona que dice, sí, compro la estética feminista, guay, pero después voy y voto Ciudadano. ¿Sabes a lo que me refiero? En plan, un poco más por ahí. sí, a ver, es que no todo es como tan sencillo. O sea, obviamente hay gente que no lo hace a mal. O sea, yo conozco un montón de gente que se pone interseccional para que la gente venga y sepan que no tienen X discurso o no sé qué. Yo al final lo entiendo así. Entiendo que es una palabra que tiene mucho peso. Obviamente luego está la parte, o sea, yo creo en la interseccionalidad. Creo que es a lo que tengo que aspirar. Creo que es por lo que lucho, por ser interseccional, ¿no? No soy interseccional, lucho por ser interseccional. Pero luego hay gente que te vas a encontrar de todo tipo, de que te van a decir que son interseccionales y que no lo hay. O ahora mismo había un debate en Twitter porque estaban echando muchísima mierda a Angela Davis, principalmente por el tema del trabajo sexual, y hablaban con el lemita de interseccional rima con patriarcal.
en plan, hay mucha, hay mucha negación de lo que viene siendo esto. Y obviamente también tenemos ese llamado feminismo radical, ¿no? Que no estoy diciendo que todas las feministas radicales sigan ese discurso, por eso digo, para mí está mal llamado, pero sabemos que la mayoría de gente que muchas veces se pone radfem en el perfil tiran por ahí y es bastante triste y se debería de reapropiar el feminismo radical y dejar de llamar a estas personas así. Pero la cuestión es que tienen un discurso que está basado en negar de por sí los privilegios y opresiones que hacemos respecto a otros. O sea, el principal problemática que tienen cuando hablan de las mujeres trans es, y sobre todo el tema cis trans, es de no reconocer que tienen un privilegio cis, que al ser cis tenemos un privilegio X respecto a las personas trans. Eso no se contempla. Tampoco contemplan que hayan personas blancas y personas negras, o sea, que no ven el tema del colorismo en ningún momento, porque consideran que las mujeres tenemos como, y de esto hablaba en un post del tema de sororidad, consideran que las mujeres tenemos como una opresión común y es lo que está basado en la sororidad, que todas estamos juntas y todas tenemos un problema que es el tema patriarcal y no hay nada más. Y claro, están negando realmente la interseccionalidad. Se niega, porque se niega que haya un privilegio respecto a las mujeres discas, eh, que haya un tema con las mujeres negras, con las mujeres trans, neurodivergencias, o sea, todo eso se niega y se cree que la única opresión que tiene la mujer es la patriarcal. Y no es así. O sea, es algo de lo que avisaba Bell Hook en su momento, de que la sororidad podía hacer pensar que tenemos una lucha común y no es así. Hay interseccionalidades que tenemos que estar pendientes de ellas. Entonces, claro, desde el momento en el que tu discurso está basado en que las mujeres todas sufrimos lo mismo y te puedes apropiar de sufrimientos como el tema de la ablación que nunca vas a sufrir en España, todo ese tipo de cosas, claro, se sienten como una, porque como todas las mujeres sufrimos lo mismo y todas tenemos la misma opresión, mi opresión es la tuya y la tuya la mía, entonces yo puedo hablar por ti, aunque estés en Nigeria, tus opresiones son las mías, no es cierto, no es verdad. Entonces, eso es lo que da cabida luego a que haya un discurso en el que haya mujeres blancas hablando del velo. A causa de, ¿por qué? No tiene sentido. Todos estos temas. Entonces, no es interseccional, obviamente. No hay una interseccionalidad, se está negando. Está tu discurso feminista de inclusividad y sororidad y de amor, está invisibilizando que realmente hay mujeres concretas que sufren opresiones concretas. Pero claro, si tú desde el primer momento en el que entiendes que hay mujeres blancas y hay mujeres negras, entonces, y que ellas sufren una cosa y tú otra, entonces también estás incluyendo a las mujeres trans, porque el primer discurso en contra de las mujeres trans es que sus opresiones no son las nuestras, porque lo que viven las mujeres cis es uno y las mujeres trans tienen otras vivencias. Entonces nunca puedes deconstruir esa idea de que estamos todas juntas y sufrimos lo mismo, porque entonces tienes que incluir a las mujeres trans, porque estás viendo otras vivencias diferentes. O sea, es horrible en verdad el discurso, invisibiliza muchísimo. Negar la interseccionalidad es muy problemático. Entonces, para mí siempre se tiene que partir de ahí. Yo tengo la idea de que no soy interseccional, aspiro a serlo, seguro que, o a lo mejor hay gente que es mucho más activa en muchísimas luchas y se puede llamar interseccional, pero en ningún caso considero que la interseccionalidad pueda estar fuera del discurso. La tienes que tener en cuenta, siempre. Y eso es lo que te va a hacer también decir, oye, tengo que estar pendiente también de otras compas, ¿no? Porque al final es como que yo siempre estoy compartiendo unas cosas y digo, oye, pues no he hablado de intersexualidad, no he hablado de capacitismo en tanto tiempo, no he hablado de bisexualidad. Eso es, tener la interseccionalidad en mente es lo que me hace decir, oye, tengo que estar pendiente de otras cosas también. Eso sí quiere ser interseccional. Luego hay gente que se dedica a una lucha concreta y tampoco no lo veo mal, porque el tiempo nos da para lo que nos da, ¿no? Bueno. Claro, claro, es que una cosa es centrarte en algo, porque es que si no, es muy difícil Claro. humanamente ya a nivel de que los días tienen 24 horas y la salud mental pues también está ahí, ¿no?
pero claro, que también encontrar como ese equilibrio en el que tú no equiparas a Ivanka Trump con una mujer negra, trans, que tiene una esperanza de vida, o sea, indignantemente baja, y es que vamos a ver, o sea, son cosas que no tienen nada que ver, y sí, es que si no se tiene en cuenta, yo lo llamo postureo, ¿sabes? Porque veo mucha gente que feminismo, feminismo, y luego pues no. A ver, y obviamente, y hay mucha gente que se ha subido ahora al carro del tema trans también. Hay mucha gente que lleva sabiendo desde hace mucho tiempo lo que está pasando con las personas trans y hasta que no se han sentido cómodos porque el discurso estaba siendo más aceptado, no han hablado. O sea, y echárselos en cara, decirles, oye, no, podrías haber hablado en aquel momento. Ay, que eso es violento, no, porque claro, estabas exponiendo. Son muchos años, o sea, para mí desde 2015 empecé a ver muchísima violencia. Y es desde ahí donde yo empiezo a ubicarlo. Ya han pasado bastantes años, como para que ahora, en 2020, vengas a hacer a lo Jaime Román, que viene a hacer un vídeo de 2 horas hablando de transfeminismo. Ya a nadie le importa que tú te posiciones, ya me da igual. O sea, hay gente que se ha subido muchísimo al carro y va a seguir pasando. Es que pasan un montón de cosas, o sea, cuando se va haciendo famosillo el discurso X, pues hay un montón de gente que, ay, sí, ahora estoy de acuerdo, pero porque al final, aunque se siga viendo de mala forma, o sea, al final el tema trans siempre sigue siendo complicado, no es lo mismo decir hoy por hoy, de repente, ay, soy trans inclusiva, que decirlo hace algunos años que era un discurso mucho más bajo, ¿no? Porque al final, pues, estaba viniendo de Estados Unidos todo este tema. Entonces, hay mucha gente que se lo pone de postureo, también depende del público que tengas. Pues claro, si mi Claro, público sé que es LGTB, no sé qué tal, ay, sí, soy trans inclusiva. Ay, si mi público veo que es antiprostitución, uy, sí, mira, la prostitución muy mala. Hay mucha gente que ni siquiera piensa lo que dice, pero lo apoya porque al final eres vendido desde tu público. Cada cual ahí con su rollo, quien quiera ser influencer. sí, Eso sí, ya. que eso también es una intersección, porque claro, vas a hacer dinero Mm. sin importarte en realidad lo que supuestamente estás defendiendo. La siguiente pregunta, bueno, viene directamente de esto, que 4 de los grandes problemas dentro del feminismo son, pues eso, la transmisoginia, el prohibicionismo, la discriminación hacia los trabajadores sexuales, el capacitismo y el clasismo. ¿Crees que van de la mano estos problemas y cómo crees que debemos combatirlos? Me falta el racismo ahí, pero porque son, pero son al final como las grandes problemáticas que tenemos en sí en cualquier lado, ¿no? No solo en el feminismo, es que te lo vas a encontrar en cualquier cosa que veas, vas a tener ese problema. Entonces, que van de la mano, por supuesto. Para mí van de la mano por lo que ya estaba comentando, ¿no? El tema interseccional. O sea, es que Kimberly lo explicaba muchísimo mejor que yo y hizo su gráfico súper chulo. Entonces, claro que va de la mano. Muy poca gente además te vas a encontrar que solo le cruce una cosa. Claro, si ves a una mujer negra, ¿qué le está pasando? Racismo, machismo, neurodivergencia, o sea, al final sí, claro que va todo de la mano. Combatirlo, ese es el gran problema que hay, porque sí es cierto que veo, y es algo que me he estado cuestionando mucho, la forma en la que, o las dinámicas que tenemos en lo que viene siendo el activismo, ¿no? Porque muchas veces me doy cuenta que nos paramos más a echarnos mierda entre nosotros que a luchar por lo de fuera, ¿no? Porque mientras a lo mejor estás parándote con una persona, y no digo que esté bien, que utiliza una expresión racista, y estás ahí parándote con ella, y la estás cancelando, y no sé qué,
hay gente que está dejando a jornaleros y jornaleras trabajando explotadas, que mueren, son asesinadas, que están desamparadas, o sea, eso pasa con un montón de cosas, ¿no? En plan, mujeres trans, trabajadoras, todas esas realidades que están sucediendo y que al final, ¿en qué nos estamos parando en el tiempo, ¿no? En cancelarte porque has dicho una expresión antirracista, o sea, racista. Pues claro, es como, no sé hasta qué punto a veces estamos como centrándonos en cosas que son importantes, pero que hay otras realidades muchísimo más duras. O sea, para mí que una persona diga una racistada no es lo mismo que el tema, por ejemplo, de los jornaleros, ¿no? Y a veces ponemos a esas dos personas en lo mismo, son lo mismo, están haciendo las mismas cosas problemáticas. Pues para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo que una persona se haga unas trenzas, que también tengo bastantes problemas con el tema de lo de las trenzas, eh, porque al final, y en verdad es un buen ejemplo, o sea, vale, voy a un perfil a una persona a decirle que se quite las trenzas, pero luego eso es lo que le da de comer a muchas mujeres negras que están en situación de precariedad. Y a lo mejor es como hay gente que no se va a hacer unas trenzas porque lo quiere subir a sus redes sociales y si lo sube a sus redes sociales la van a criticar. Entonces, pues ya pasa. Entonces ahí es cuando yo me planteo cómo tenemos que dirigir la lucha, ¿no? Que es algo de lo que estoy en construcción. En su momento yo era una persona mucho más agresiva en cuanto a la forma en la que, en exponer a la gente, que es algo con lo que, por ejemplo, estoy súper en contra ahora mismo, en exponer en historias, eh, porque me he estado planteando si realmente el objetivo que tenemos que tener dentro del activismo es llevar a X sujetos al ostracismo, porque claro, los tienes que cancelar y tienes que cancelar a la gente que los apoye y bla, 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 o realmente construir una sociedad diferente. Y creo que el punitivismo no nos va a llevar a mucho. Entonces sí es cierto que aunque cuesta, y hoy por hoy me cuesta muchísimo, hay muchísima gente que es que solo me hace reírme porque es que de verdad dicen unas cosas que yo todavía no sé controlar, pero creo y a lo que aspiro es a poder ser una persona asertiva y que mi discurso cale, o el discurso que tienen otras personas como las que he recomendado, que sea un discurso que cale en la gente, que empiecen a cuestionarse cosas, que cuando estén en grupos de amigos digan, oye, esto no está bien, o que de por sí se lo planteen y digan, oye, esto que discutí el otro día y que le negué a esta persona, en verdad lo estoy viendo ahora. Hacer un cambio en la construcción de la gente, porque al final tenemos como, y nos ponemos en un pedestal, que es, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes, al principio, cuando hablaba de las chicas estas que en su momento me llaman alienada y no sé qué, es una forma de relación con la que estoy muy en contra ahora mismo, porque la persona no se lo está, no está cambiando, no está diciendo, ah, vale, este discurso voy a cambiar, lo voy a tal, se lo está tomando como un ataque, aunque se lo diga bien, se lo va a tomar como un ataque, pero si se lo dices más fuerte, peor va a ser. Entonces yo lo que quiero es que el discurso cale y que a lo mejor ahora me mande a la mierda, pero dentro de un mes diga, oye, pues esto que me dijo esta persona, y no se acuerde de mí porque me cabré y le mandé a la mierda, sino porque le dije X cosa y a lo mejor luego me bloqueó y en un mes a lo mejor, porque me ha venido gente a decir, oye, perdona porque esto que dijiste yo lo vi en el futuro y tal. ¿Y han tardado? Pues sí, más o menos, pero hay gente que me ha venido y creo que me vale más eso que simplemente dejarme la salud mental mandando a la mierda a gente y que me manden a la mierda a mí. Porque al final también me cuestiono hasta qué punto también nos afecta tener discusiones constantes con gente a la que no vamos a llegar a nada, porque es como que tienes la obligación de ver a una persona racista y decirle racista de mierda. Vale, hay gente que se siente mejor y que hace activismo con la ira. Yo la verdad es que he estado leyendo a Susan Stryker y me parece mucho más inteligente, o inteligente no sé si sería algo capacitista, pero me parece más fructífero, más con un fin por los derechos, redirigir esa ira como podamos en algo educativo
y que a la gente le pueda calar el discurso. Y claro que sí, hay gente que lleva sufriendo muchísimos años y que le pesa muchísimo lo que le han hecho a sus antepasados y todo, pero al final, ¿qué queremos? O sea, llevar a la gente a qué, a que no se relacione, a no sé qué. No, yo lo que quiero es que cale mi discurso, no que la gente, que haya gente que me mande a la mierda, otra gente que, ay, perdón, y se fustigue para toda su existencia porque, ay, qué racista ha sido. No es lo que quiero actualmente, es lo que me he estado cuestionando. Al final la pedagogía también es dura y se debería de pagar y todas esas cosas, pero es como la idea que tengo ahora mismo de activismo. Intentar que el discurso cale, que hay un montón de gente que no, pues bueno, es lo que hay. Y sé que además las cuentas que tiran muchas veces son las del pleito porque a la gente le gusta mucho el chisme, pero, pero es como la idea que ahora mismo tengo, de intentar ser asertivos con el discurso que tenemos y que cale la gente y que se lo puedan decir a otros y recomendarte o yo, da igual que se apropien de mi discurso, ya me da igual eso. Antes era como, nada, yo he construido esto, ahora ya me da igual. Apropiate si quieres de lo que digo. Mientras lo lleves a tu día a día y se lo digas a otros y otros lo hagan o lo que sea, ya me vale, la verdad. Sí, o sea, la verdad que creo que es importante lo que dices. También es verdad que creo que hay como que creo que también es algo de lo que tú dices, ¿no? O sea, esa duda entre qué nivel de agresividad puedo tener, si después lo importante es ser útil. O sea, también, por ejemplo, hay una activista antirracista, Rachel Cargle, de Nueva York, Estados Unidos, y ella, por ejemplo, como que la acusan un montón de manera desproporcionada e injusta de ser agresiva, porque claro, dependiendo también de cuál sea tu identidad, ella como mujer negra y bueno, también diría que mujeres en general, en mayor o menor medida, obviamente, pero sí que se nos dice que somos agresivas y agresives también a las personas también que están en el espectro trans, que son no binarias, cuando en realidad no estamos siendo, o sea, a una persona, a un hombre cis, se le permite muchísimo más y nosotros tenemos que estar como ahí en plan teniendo cuidado y después está eso, lo de la salud mental, también cuánto también tú estás ya en plan te sobrepasa, ¿no? El nivel de ya vamos, de demasiada opresión, demasiada gente como, pues eso, acusándote de cosas que tú en realidad pues no has hecho o, o que son justificadas. Y eso, que al final es como eso, encontrar ese equilibrio entre vamos a ser útiles y salud mental y también esa como, digamos, control desproporcionado digamos, pues eso, acusarnos de tener una agresividad que en realidad pues no tenemos. Claro, Eh, pero eso es como el tone polishing, en plan, te voy a quitar tu discurso por el tono que tiene. Para sí, mí es como diferente, ¿no? Porque al final ella de por sí está argumentando. Tú ya después lo puedes hacer de la forma en la que la gente lo interprete más o menos agresiva, porque al final la interpretación de la gente está ahí. El tema es si realmente a mí lo que me interesa es exponer a alguien, decirle, miren qué racista de mierda y bloquearlo. Ahí está para mí el tema. Luego ya cada cual, cómo lleve la forma en la que contesta, aunque sea de forma agresiva para otros, porque al final siempre el tone policing va a estar ahí. O sea, una cosa es que te quieran negar el discurso por la forma en la que te expresas. Oye, pues estoy cabreada con el mundo, colega, o sea, es lo que hay. Y otra cosa para mí es el cargar todo en esa persona, ¿no? En una persona, identificarla como todo el sufrimiento que has tenido y condenarla al ostracismo y decir, no sigan a esta persona, la expongo, digo tal, quien no lo haga también les expongo y digo, miren, no siguen a esta persona porque apoyan a no sé quién, le hablo en privado a mis amigas para decir, miren a esta persona porque no me gusta, porque no sé qué. Es como súper complicado, o sea, al final no hay nada que yo diga aquí que sea súper simple y tal, pero sí es a lo que me refiero de intentar dirigir y tener un discurso.
que al final va a ser interpretado como le vengan ganas. Hay gente que va a decir que eres muy amable, hay gente que va a decir que eres muy violenta. El tema es realmente cuál es el objetivo. Vale, yo estoy siendo violenta, yo no soy una persona muy amigable, la verdad, soy un poco, simplemente yo soy un poco antipática. Entonces, sé que nunca voy a hablarle a una persona seguramente a decirle, ay, qué guay todo. Hay gente que me dice que sí, que soy muy amable, pero bueno, que por lo general siempre se lo van a tomar a mal. Yo también me he tomado a mal gente que me ha venido a corregir algo, o sea, es que, no sé, somos personas al final. Pero hay una naturalización de un discurso, no sé si la cultura de la cancelación, no tanto, ¿no? Pero esa parte de perseguir a alguien por algo que hizo concreto me parece un poco complicado. O sea, no sé hasta qué punto redirigir toda mi ira hacia un sujeto concreto va a solucionar algo. Yo puedo a lo mejor hacer un post o hacer una argumentación que es violenta, porque sí, porque lo sufro, porque lo paso mal y no tengo por qué decirte, ay, mira, cariño, es que me estás haciendo daño. No, pero creo que también tenemos que ver el objetivo de lo que queremos transmitir. Yo no veo nada educativo ni pedagógico en hacer lo que te comento, ¿no? En mandar a la mierda a alguien, eres X de mierda y ya está. Hay gente que sí lo defiende. Yo es como la idea que me he ido construyendo, que es totalmente diferente a lo que tú comentas. O sea, ya cada cual cómo lleve la forma en la que se expresa, pues te parece muy agresiva, pues no la sigas. Pero a ti qué te importa, en plan, ¿por qué tienes que vigilarle el tono? ¿Por qué tienes que decirle a una persona, ay, si lo dijeras todo con un poquito más de amor, seguro que te escuchaba más gente y tu discurso llegaba a más? Es diferente. O sea, no es lo que comento de mandar ahí a la gente y perseguirla y tal. Sí, y además quería destacar otra cosa que has dicho que me parece súper importante, que es el tema de que, vale, estamos hablando de activismo y de cómo encararlo, pero ¿qué pasa? Que al final el problema no es X persona, al final el problema es el sistema. Y hay un periodista que falleció hace poco, que le admiro un montón, que se llamaba Michael Brooks, que una de sus frases así que más estoy viendo a la gente pues reivindicar es: sé amable con la gente y sé muy duro con los sistemas, porque al final, o sea, el racismo es estructural. No solo la transfobia, sino también la homofobia y todo, digamos, lo que es el ámbito queer, también es una opresión estructural. Sí, todo son cosas, todos los ejemplos que he puesto, que como decía antes, hay muchos más, o sea, yo he puesto 4, pero es que hay un Sí. montón de opresiones que al final es que van de la mano, o sea, y son estructurales, no es que esté una persona que suelta X Ojalá. cosa, claro, o sea, es que es eso, que al final es como es más importante luchar por cambiar lo que es de raíz, ¿no? Ese sistema que engloba todas esas opresiones, que una persona que o sea, no seguramente, hay casos en los que no, pero en muchos casos, y seguramente de manera inevitable hasta cierto punto, creo que todas las personas tienen pues el cerebro lavado por ese mismo sistema. Entonces, pues sí, quería como destacar esa puntualización de que al final el problema más grave es el sistema, no una persona que pone un tuit, básicamente. Ojalá Eh, fuera así. Sería mucho más sencillo todo. a ver, la última, que es un tema que creo que se debería hablar mucho más, que no veo que se hable tanto como creo que es importante. O sea, tú siendo canaria, tú has hablado, por ejemplo, tú eres una de las personas que sí ha tratado el tema, has hablado en ocasiones del trato colonial que recibe el archipiélago por parte de la península. Yo diría que en general por parte de Europa con el tema del turismo y demás, pero tampoco quiero aquí hablar de absolutamente todo. Pero para empezar, por parte de la península, ¿podrías contarnos cómo se origina esa relación colonial entre dos lugares y cómo sigue vigente hoy en día? A ver, yo no soy historiadora. El tema de Canarias es un tema que tengo como muy pendiente,
o sea, me gusta hablar mucho del tema, pero sí es cierto que tengo que volver a reenfocarme en eso, ¿no? Porque tengo como mis épocas. Ahora estoy como súper centrada en el tema trans y trabajo sexual. Hubo un momento que estuve muy centrada en el tema Canarias y este verano he estado planteándome volver, ¿no? Y hay un montón de cosas que también que tengo como que refrescar. Pero sí es cierto que hay una invisibilización. Creo que el gran problema que hay es que, a ver, los estudios decoloniales, lo que entendemos como tal, están fundamentados en reubicar el origen histórico de la modernidad. O sea que se entiende siempre la modernidad situada en la conquista de América. Y ya aquí hay un problema, o sea, en verdad está la modernidad siempre se ha entendido en la ilustración y la revolución industrial, pero los discursos de coloniales lo que te dicen es que no, que la modernidad se sustenta en la conquista de América. Y, y aquí hay una clara invisibilización, porque te hablan obviamente de, por lo tanto, empieza la modernidad, lo que se entiende como modernidad es el fenómeno europeo, se entiende que nace entonces el 12 de octubre de 1492. ¿Qué pasa entonces? Que no hay en los estudios de coloniales una visibilización por lo que pasó en Canarias. Y obviamente sí hay estudios y te puedes encontrar, pero no es común. Entonces, ¿qué pasa con la conquista de Canarias que empieza en 1402 hasta 1496? Entonces, podemos ver que incluso hay una coincidencia entre la conquista de América, de Ayala, con las Islas Canarias. ¿Por qué no se ha visto esa relación? Se invisibiliza. Y creo que al final las propias Canarias se tiene que hablar de ello. O sea, si en Canarias no se habla de este tema, si es algo que se ve como algo a lo que no hay que prestar atención, porque en Canarias hay un proceso de mestizaje muy grande. Entonces se ha asumido que hubo un genocidio. Se asumió. Y en Canarias no hubo un genocidio, hubo un etnocidio. Y eso es súper importante a la hora de entender cuál es la relación que hay. Pero si se ha metido en la población que hay un genocidio, que no tenemos nada que ver con esas personas, se invisibiliza muchísimo y se compara la situación de otros lugares con el de Canarias. Canarias fue colonizada, no es lo mismo que la situación que hablan de Cataluña o País Vasco y tal. O sea, lo que hubo en Canarias es muy diferente. Y ya empieza por el interés que se tenía de la situación geopolítica de Canarias. Entonces, desde 1341 se estaba hablando de la colonización de las Islas Canarias. Ya se empiezan a hacer expediciones a Canarias para evangelizar y todos estos temas ya se empieza desde antes. Y, y al final, para mí, es importante que el discurso se cree, o sea, que la gente no te diga, eso no es real, eso no existió, eso no pasa, porque sí es cierto, y como tú comentabas, con el tema del turismo se ve muchísimo, pero se ve con un montón de cosas más, y está súper invisibilizado, o sea, cada vez que he visto alguna charla, me acuerdo, por ejemplo, de una concreta de Esther Mayoko, que es una activista muy guay antirracista, que sigo bastante, fue a Gran Canaria y hablaba de la colonización y ponía diferentes puntos y tal, y hubo una chica del público que dijo que había echado de menos que se hablara de Canarias. Y es que siempre gente que te viene y que está dentro de los estudios de coloniales se ve interesada. O sea, tú le hablas de Canarias como, ay, sí, vale, me interesa. Pero no está. O sea, no se habla de ello. Y Canarias tiene algo súper importante para entender el discurso de colonial. Que se hable de que empieza el 12 de octubre con la descubrimiento. No, porque todo eso se hizo antes en Canarias. Servía como laboratorio.
Entonces, para entender lo que se hizo en Abya Yala, deberías de poder estudiar Canarias, y no se hace. Entonces, ya de por sí creo que el mayor ejemplo de la colonialidad que hubo en Canarias es el tema del etnocidio que hubo. Y eso es lo que también provoca que haya una invisibilización, porque como no podemos hablar como de indígenas en Abya Yala, porque ya toda la cultura y todo eso que había en Canarias, pues se fue y parece que es del Paleolítico. Entonces la gente, y en verdad ese etnocidio que se hizo es lo que provoca que se cree el sujeto canario, que es como una cosa ahí que está flotando y que no sabe con qué identificarse. Y hay gente que te dice, no, yo no soy, no, yo soy española, no, yo no soy española, yo soy canaria, y que tienen como algo sueltísimo ahí, porque en verdad el mestizaje en Canarias es muy, muy fuerte y hay muchísima gente que tiene un problema cultural muy grande. Entonces, es fuerte cuando tú hablas con gente de colonial y te hablan de España y tú de repente le dices, pues, ¿sabes que Canarias fue colonizada? No. Y le empiezas a hablar de que sí, de que en verdad Canarias, o sea, la mayoría de hombres fueron asesinados y al final somos el resultado de mestizaje de todo lo que vino, porque Canarias sirvió como centro para venta de esclavos, para gente que se vino a vivir aquí de nobles y no sé qué, y de violaciones sistemáticas a mujeres indígenas. Y eso existió y eso pasó. Entonces, y luego aparte todas las migraciones que se tuvieron que hacer y que fueron obligadas, porque se compara muchas veces con la migración que hubo a Via Yala por parte de otros puntos de España, que era gente que tenía dinero, y no es lo mismo las migraciones que se utilizaron para que la gente de Canarias migrara a Abya Yala, que es por un pacto de sangre en el que se obligaba a la gente en Canarias a migrar, que tenían que pagar X dinero para no hacerlo. Entonces hay como un montón de cosas. Históricamente hablando es como un sistema súper complejo y sí me parece muy importante que Canarias se centre a hacer su propio discurso, que en un primer momento posiblemente va a estar muy apropiado de discursos de coloniales de Abya Yala y de lo menos conocido que es África, porque África tiene una colonialidad por todos lados increíble, pero sí es cierto que el discurso de colonial que se conoce es más el de Abya Yala. Entonces, Canarias tiene que hacer su propio discurso y tiene sí o sí que basarse en los discursos de coloniales que ya existen, porque no se crea un discurso de colonial en Canarias sin tener en cuenta Abya Yala y África, por la posición que ya hay, por la propia descendencia que hay. Entonces, a mí me choca mucho ver más estudios en Abya Yala de gente canaria, o sea, de hablando del tema canario. De hecho, hay un artículo muy interesante que me leí sobre que el primer sujeto racializado es el canario, porque al final en el siglo XV no existía el tema raza. Entonces se habla de que cuando hubo una discusión sobre si los indios tenían alma o no, se crea el tema de la raza, pero en Le Canarien, que es de donde se recoge toda la conquista canaria, sí se puede ver cuál era el trato a las personas indígenas en Canarias, que tenían que ser evangelizadas y eran salvajes y no sé qué. Y también se debería de ver históricamente cómo no todos los indígenas vivieron las mismas situaciones, porque a la hora de adaptar, cuando hablamos, por ejemplo, de Artemis Semidán, que fue una persona que después fue bautizada y se metió como noble, ese es el que se deja ver. Ah, los canarios es que encima se les evangelizó, se les trató con amor y se les metió en la nobleza castellana. No, es que no todos los indígenas sufrieron lo mismo. Los nobles indígenas sí tuvieron un futuro un poco mejor, y digo mejor porque al final se está acabando con toda su cultura, ¿no? Que las personas que jerárquicamente eran peores, que fueron vendidas como esclavos y que sufrieron. Entonces, y además también está las vivencias de cada isla. Entonces, ya de por sí, invisibilizar todo eso, para mí me parece que es el discurso más violento de colonial y donde lo puedes ver. Luego, obviamente, pues en la situación geográfica y de cómo se es entendida como un lugar periférico y tiene como una sección especial, y el tema del turismo, obviamente. No sé, son como
muchas cosas, pero para mí el principal problema está en la falta de discurso en Canarias, que es algo que además habla mucha gente que investiga en Canarias, que normalmente su discurso es más bienvenido fuera de Canarias que en la propia Canarias, porque admitir ya de por sí la africanidad duele mucho. Aceptar que es un territorio en el que estás, que es colonial, eh, el triple. Entonces, hay un proceso de mestizaje muy real que la gente obvia y que a lo mejor cuando vas fuera te puedes dar cuenta. Que muchas veces la gente lo compara con el tema de un catalán saliendo por España, yendo a Madrid, uy, te discrimino porque eres catalán. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo las vivencias que hay y el conocimiento que hay de Canarias. Entonces, ahí para mí es el discurso colonial se ve muy claro ahí, en la invisibilización y en la poca conciencia que han hecho en Canarias. O sea, que la gente interés por lo que viene siendo la cultura canaria tampoco tienen. O sea, sí, el Clipper, pues no. O sea, a ver, no, hay un montón de cosas en Canarias que están en la porquería. O sea, cosas de indígenas con lo poco que hay y con lo tanto que se debería de rescatar, que puedes ver que están en la mierda. O sea, en su momento compartí un montón de fotos que eran cuevas, lugares súper sagrados, llenos de porquería, literal, que eran vertederos. Es como, el Clipper no, esto, vamos a estar pendientes de esto, porque esto sí que me parece importante y esto sí que parte de un discurso decolonial que se tendría que tener. Esto está así porque la gente ha separado completamente de dónde vienen o ese pasado que podrían tener, porque se ha vendido esa imagen del genocidio y que toda la gente que vino era gente europea que vino aquí y que se blanqueó completamente la población. No es cierto, porque no solo además vino gente europea, por lo que estaba comentando, de que fue un punto de esclavitud muy importante. Entonces, eso se olvida y hay un mestizaje tan grande que te hace creer que lo importante es el Clipper y bueno, yo soy canario y no sé qué, y viva el día de Canarias. Y es como, pues a ver si te das cuenta que el día de Canarias están celebrando justamente cuando Canarias se va a la mierda. O sea, han hecho que la gente esté orgullosa de celebrar un día de Canarias, que fue cuando Canarias es derrotada, que está hablándose también de que es por el tema del Parlamento y el tema, o sea, el Parlamento está situado en un lugar en el que Franco firmaba para hacer un montón de fusilamientos. Entonces, no me representa el Día de Canarias, ni por la parte de, ay, fundamos el Parlamento de Canarias, ni por la parte de la realidad que hay que justamente lo hayan hecho coincidir con cuando Canarias pierde. No me representa. No es ese día en el que yo digo, ay, sí, viva Día de Canarias. Me parece también que está provocado un discurso colonial muy grande. Es similar a que la gente celebre el 12 de octubre. Es que las cosas que se hicieron aquí no son fáciles. O sea, hubieron torturas, hubieron violaciones, hubieron asesinatos, hubieron cosas horribles. Era un laboratorio de las Américas. O sea, y además, lo que comentaba antes de que coincidió, es que mientras estaba colonizando Abya Yala, se pasaba y se seguía pasando por un sufrimiento de la población canaria. Entonces, obviamente ese tiempo que coincide es importante. Venga ya, si es que Colón, que hoy la casa de Colón y se hacen un montón de eventos en la casa de Colón, qué guay. Colón pasaba por las Islas Canarias y de ahí se iba a hacer las cosas que hacía, pasaba por aquí, era un punto estratégico. Entonces, son cosas que estaría genial que se investigaran y que se dieran a la población, porque te dan como, ay, sí, el Día de Canarias, y es lo que celebras en el cole, y ay, sí, el día de fiesta, pero en realidad, ¿qué es lo que te están vendiendo? Ahí está para mí el discurso colonial más claro. Enrolladera total, pero bueno, sí. No, o sea, al final es que lo que celebramos indica cuál es la hegemonía, realmente. A nivel material, ¿tú cómo crees que nos sigue afectando
digamos, a día de hoy? ¿Cómo crees que se ha perpetuado esa relación de poder entre península y archipiélago? A ver, para mí principalmente es eso. Normalmente la gente tiene como una cultura mucho más clara. A lo mejor, o sea, la idea ay, mi cultura y de ir viendo y ay, de quién soy. O sea, esa idea de que una persona X de otro punto en la península sabe más sus raíces. O sea, en Canarias empiezas ahí a desmontar tus pasados y te puedes encontrar de todo. Y esas cosas eh, mentalmente afectan mucho. Pasas, no tal. Pero culturalmente interesa al final. Y te han negado esa capacidad de disfrutar de tu cultura. Y eso para mí es muy duro. O el tema del mestizaje, creo que las personas mestizas tienen que tener como un discurso concreto que se tiene que crear y que se tiene que sentar. Y en concreto, el proceso de mestizaje en Canarias es tan fuerte que se debería de hablar solo de eso y de cómo afecta, porque afecta. Y te puedes encontrar como un montón de gente. Y al final, cuando tú le hablas a la gente de el tema de que Canarias iba a ser independiente y de que estaba hablando con gobernantes en África para poder independizarse y que estuvo muy cerca de hacerlo, la gente eso no lo conoce. Entonces yo creo que a nivel histórico, toda la ignorancia que se ha cultivado en Canarias es para mí el ejemplo perfecto de la colonialidad. Y luego yo creo que el punto más fuerte pues es el turismo. O sea, al final turismo viene muchísimo, pero Canarias es precaria. O sea, en Canarias hay una pobreza muy grande. Entonces, yo creo que ahí está el mayor tema, o sea, el desconocimiento que hay de yo me voy fuera, me voy a Madrid, por ejemplo, y bueno, la gente para empezar me pone de cualquier lado, menos en Canarias, y, y luego además, pues las cosas que suponen de ti, de un montón de gente que se cree de verdad lo del muro, o sea, o de que no tenemos wifi, o de que hay que Blancaeres para ser Canaria, o no sé, como que tantísimos mitos que hay que muchas veces encuentras más símil en cómo tratan a una persona en Abya que cómo tratan a alguien en la península, ¿no? O sea, creo que tenemos un discurso concreto, muy concreto, y que se tiene que crear. Y el tema del turismo creo que es la máxima. O sea, la forma en la que se entiende Canarias como un sitio. O sea, recuerdo también una vez, y me parece un buen ejemplo, de Jason Momoa quejándose de que iban a plantar un telescopio creo que era una montaña de Hawái. Bueno, estaba él súper activista y se pintó por todos lados que el telescopio ahí era destrucción y en Canarias era descubrimiento, ¿no? Porque él lo quería plantar como un montón de gente, pues en La Gomera creo que es, ¿no? O en La Palma, no sé. Y, y lo querían plantar ahí y es como, porque aquí lo quieren. Es como, bueno, ¿quién pide? ¿Quién lo quiere? O sea, ¿por qué se quiere realmente? Porque se ha demostrado que el supertelescopio no, o sea, la población esa sigue siendo la más precaria. Entonces, ¿a quién da dinero eso? ¿Por qué quiero yo otro telescopio de mierda aquí? ¿Porque la Tierra en Canarias no es sagrada? También lo es. Entonces, no, es que ahí lo quieren. Bueno, ¿quién te dice que lo quiere? ¿Qué políticos te lo dicen? O sea, en Hawái también te decían que lo querían. ¿Qué personas concretas lo quieren? Entonces, ahí cuando te das cuenta de que en verdad la población canaria no tiene mucha decisión en sí de lo que se hace en Canarias, de a dónde van las cosas y que tienen una ignorancia muy grande sobre el territorio, ahí yo creo que te das cuenta un poco también del discurso colonial y cómo está metido y cómo afecta. Y que haya gente como a la investigadora, esta Larisa Pérez creo que se llama, ella habla de que tiene investigaciones y que son tomadas más en cuenta fuera que en Canarias.
eso es un discurso colonial, o sea, que la gente no quiera admitir sus propias realidades, eso eso es un peso muy grande. Entonces, hay un montón de variaciones. Pero igual, o sea, de hecho, ya estaba leyendo como un artículo que se titulaba Coronavirus y colonialismo en Canarias. Y me lo tengo que seguir leyendo porque es como que cada cual le afecta y cada cosa tiene una cosa o sea, tiene una afección concreta en Canarias. Las cosas afectan de manera concreta y tienen que ver muchas veces con el colonialismo. Entonces, es algo que me queda mucho por aprender. Quiero aprender más sobre el tema del turismo, de cómo afecta y de cómo... Pero bueno, no sé, es eso. Que necesito ver más y saber más de cómo afecta cada cosa. Es que está súper invisibilizado. Realmente es algo de lo que eso no se habla. Yo, por ponerte un ejemplo, porque es que creo que en verdad viene a cuento, o sea, yo estudié una carrera en Londres, que básicamente el tema principal, diría yo, era precisamente hablar de colonizar, de anticolonialismo, o sea, era como súper, creo que pocas carreras habrá que sean más anticoloniales y decoloniales que la que estudié. Y yo me acuerdo, por ejemplo, mis amigas estaban bastante metidas en el tema, o sea, lo estudiaban porque tenían vocación y les gustaba, cada una pues teníamos nuestros fallos, como siempre, pero les interesaba un montón. Ni una vez, ni una, me preguntaron, oye, ¿y Canarias? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, a mi amiga que era latina, pues ¿sabes? De dónde venía, o yo qué sé, como que yo notaba que había como que se consideraba que obviamente son realidades distintas, no lo niego, y yo como española tengo muchísimos privilegios, pero el detalle de no preguntar ni una vez durante 3 años de carrera, ¿sabes? En un grupo de amistades que supuestamente hay interés y el hecho de literalmente ni siquiera conocer que yo venía de un sitio que tenía X características, ¿sabes? Eso, o sea, yo me acuerdo que yo en esa época tampoco es que estuviera igual de interesada en el tema como lo estoy a día de hoy, que no hay comparación, pero ya me dolía, ¿sabes? Y era como, a ver, no sé, que también es un sitio que merece atención y estudio e identidad como lo pueden tener otros que obviamente lo merecen como indígenas y personas a las que pues les pertenece X territorio, digamos que hay mucha gente que en el mundo lo tiene muy duro ahora mismo precisamente porque la colonización sigue ocurriendo a día de hoy bueno, no voy a poner a hablar de casos específicos, pero que creo que todos podemos pensar en muchos, pero bueno, que desgraciadamente eso está muy invisibilizado y bueno, me alegro de que tú como canaria pues lo saques a la luz y lo reivindiques. Creo que es algo que falta mucho, la verdad. Me pondré más a ello, pero sí es como triste que muchas veces incluso un discurso que vendría bien para entender el colonialismo en Abya Yala se invisibilice. O sea, hay muchísima gente que no tiene idea y a lo mejor te van a las Islas Canarias, gente, pues yo que sé, que van haciendo tours, ¿no? Eh, de X activismo, lo que sea, antirracismo, tal, tal. Y te vienen con su charla y no es igual, o sea, es que el contexto canario es muy concreto, no es lo mismo dar una charla, principalmente en el tema del antirracismo y personas racializadas y colonización, no es lo mismo dar esa charla en Madrid que darla en Canarias. Y hay muchísima ignorancia sobre eso. Entonces, ir con la misma mentalidad, hablar de un discurso de colonial y que no sé qué, a un sitio que ha sido colonizado, eh, no, o sea, es algo que me veo muchas veces, de cómo la gente no entiende, que no hablo, o sea, obviamente Canarias además tiene esa situación particular de que perteneciendo al Estado español tiene además sus características de Estado opresor. Entonces, está siendo oprimida, pero a la vez
también tiene, obviamente, la persona canaria privilegio. Ya desde que tengas un DNI español tienes privilegio. O sea, ya de por sí, cuando una persona negra habla, de hecho, de que por tener DNI español tiene privilegios respecto a otras personas negras, ¿cómo voy a decir yo como persona canaria que no tengo privilegios respecto a otra persona? Obviamente sí, pero tenemos unos contextos también concretos que tenemos que analizar, interseccionalidades, ¿no? Al final. Es todo como muy complicado y es eso, que cuando ha venido gente de fuera y te viene con un discurso concreto, antidecolonial y tal, es como, ojalá supieran el pasado de Canarias antes de darte esta charla, porque podría ser incluso más iluminada, porque ya de por sí cuando una persona canaria está escuchando eso, aunque no haya como mucho saber sobre la colonialidad en Canarias, igual que tengas un discurso igual que el que das en Madrid, ya no va, la persona canaria se va a echar un poco más para atrás, porque somos así, somos muy, uy, el godo, ¿no? Entonces, entonces, que te comparen con el godo siempre, seas como seas, tira para atrás. Entonces, si hubiera más conocimiento, principalmente en estudios antirracistas y antidecoloniales sobre el pasado de Canarias, sería mucho más interesante. Yo creo que hay una unión que se podría hacer muy interesante con todo y que se debería, obviamente, a mí me parece súper importante, reivindicar, descubrir, volver a sacar cultura nuestra, que hay un montón de cosas que están ahí sin investigar, que se entiende como, ay, la prehistoria, no, es que no fue hace tanto. Entonces, me parece bastante increíble que se sepa más de los dinosaurios que de algo que pasó hace un tiempo, ¿no? O sea, no fue hace tanto, no puede ser que haya prácticamente nada de saber sobre la cultura en Canarias cuando era tan rica y que cada isla concreta tenía una serie de características y además se puede encontrar muchísimo si se investiga también la cultura masí, que tiene muchísimo que ver porque supuestamente se venía del norte de África, ¿no? Entonces, esas uniones que están haciendo son súper interesantes en investigación y creo que se debería de saber más de eso, ¿no? Que vengan ahora a confirmarte hace un año que la gente canaria viene de Amasig, es como, ah, bueno, pues gracias. Podemos hablar de otras cosas que ya que no se sepan, porque eso ya lo sabíamos. Vamos a investigar otras cosas, algo más de la lengua que se hablaba, no sé, un montón de cosas que la gente no tiene idea. Además, es como que el saber de la población media canaria, de la cultura de esa época, es muy mediocre. Apenas saben nada. O sea, hay mucha gente que le dice Hamasí que no tienen ni idea. Entonces, es súper triste y ahí creo que está el discurso colonial muy presente. Que la gente no tenga noción alguna de una parte de su descendencia, no sé. Súper triste. Sí, es triste, la verdad. eh, y bueno, espero que lo sigas hablando y que haya como más, o sea, no sé, como que poco a poco nos vayamos dando cuenta de que también es algo importante y reivindicar eso, en plan, que también es un sitio que merece estudio y merece justicia y también a nivel de hoy en día merece que se la trate pues con respeto, no solo para usarla como lugar en el que puedes traer a turistas británicos para que se emborrachen. Entonces, en fin, va todo unido. Y nada, esas eran mis preguntas. Muchísimas gracias por, Nada. por hablarnos de todo esto. Espero que todo el mundo te siga, que vea esto, porque yo la verdad que he aprendido un montón contigo y también haces entrevistas a tu vez que son increíbles. La verdad que me están encantando las que has hecho hasta ahora. Eh, y bueno, eso, creo que evitas todo lo que puedes lo hegemónico y creo que lo logras bastante, así que de verdad que espero que más gente se anime a aprender de ti. Muchas gracias. A ti.